Muy buenas noches, les saludo a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Permítame en esta noche, hermanos, en el estudio bíblico, enseñarles el tema Lecciones en Egipto. Lecciones en Egipto. Este será el tema que estudiaremos por varias semanas. Aprenderemos muchas lecciones en el desierto y también en Egipto. Muy bien, vamos a tener entonces nuestra lectura en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 14 lo vamos a leer, o si no hasta el 21 para poder entender mejor nuestra lectura. Todos agarren su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río todo hijo que nazca y toda hija, preservad la vida. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, permítame en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor,
Poder, Padre, tener este tiempo para enseñar tu palabra, educar a tus santos, Señor, y a través de las lecciones que tú tienes en Egipto, Señor, nos puedes ayudar a ver con claridad mejor que los mismos acontecimientos que ha sucedido en el Éxodo, Señor, están sucediendo también en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a aprender de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, y para ello te pido sabiduría, entendimiento y gracia para poder aprender, entender, para poder compartir con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a poder comunicar tu palabra a través de estas diapositivas para el mejor entendimiento de mis hermanos y puedan de esta manera, Señor, ayudar en su vida espiritual. Bendiga tu palabra, tu presencia sea con nosotros. Te pido y ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos estudiando lecciones en Egipto. Muy bien, hermanos, el libro de Éxodo tiene, hermanos, algo muy importante que resaltar. Hay bastante simbología. Hay símbolos que nos pueden ayudar a ver con mejor claridad, hermanos, que cada cosa que podemos ver en el estudio que vamos a tener del Éxodo, veremos varias cosas donde veremos tipo de cada situación, personaje en el estudio del Éxodo. Así que vamos a ver los primeros símbolos. Tenemos, por ejemplo, que Egipto es símbolo del mundo. Egipto siempre es símbolo del mundo. Eso guarden en su mente, en su corazón, porque a través de todo el estudio que tengamos, aprenderemos, hermanos, que Egipto representa al mundo. Faraón es símbolo del diablo. Faraón es símbolo del diablo. Cada vez que hablemos de Faraón, estaremos viendo que es el mismo proceder como trabaja el maligno. La esclavitud es símbolo del dominio del pecado. Nos habla que el hombre está esclavo en el pecado, bajo el dominio del pecado. Tenemos también Israel en Egipto. Es símbolo de nuestra vida antes de Cristo. Israel en Egipto es símbolo de nuestra vida antes de Cristo. Antes que nosotros vengamos a Cristo, simboliza Israel en Egipto. Bien, ahora vamos con los siguientes símbolos. Tenemos ahora lamentos y opresión. ¿Qué simboliza los lamentos y opresión de Israel en Egipto? Simboliza nuestras cargas de conciencia. Todos tenemos una conciencia y esas cargas que la vida nos da simbolizan los lamentos y la opresión. ¿Qué simboliza Moisés como libertador? Simboliza a Cristo nuestro liberador. ¿Qué simboliza el Cordero? El Cordero simboliza a Cristo Jesús. Cristo es nuestro Cordero. Continuamos mirando los símbolos. Para poder tener el estudio del Éxodo, tenemos ahora el Mar Rojo. El Mar Rojo, hermanos, simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es lo mismo que el bautismo que nosotros hemos pasado por agua, donde simbolizamos la muerte, la sepultura, la resurrección, y el Mar Rojo simboliza eso también. ¿Qué simboliza el Éxodo? Simboliza nuestra separación del pecado y del mundo. Simboliza nuestra separación del pecado y del mundo. Continuemos. Tenemos otro símbolo más, que es
el viaje en el desierto. ¿Qué simboliza el viaje en el desierto? Simboliza nuestro peregrinaje en este mundo. Es nuestro andar en este mundo. Muy bien. Continuemos. La Pascua. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Simboliza nuestra comunión, simboliza nuestra seguridad eterna. Así como la cena del Señor simboliza comunión, también la Pascua simboliza nuestra comunión con Dios y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué simboliza el tabernáculo? Simboliza la gloria de Dios, simboliza su presencia entre nosotros, la gloria de Dios y su presencia. Así que cada vez que vayamos estudiando y veamos estas palabras, estos símbolos, nos daremos cuenta para poder ayudar a nuestro mejor aprovechamiento de nuestro estudio bíblico. Continuemos. Tenemos la Pascua, ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 1 al 6, para ver algunas cositas que debemos tomar, rescatarlo, para poder tener un mejor entendimiento de nuestro estudio. El libro de Éxodo, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. ¿Ya? Capítulo 1, desde el 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Capítulo 1, ya, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron, dice, aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, la escritura nos dice que entraron a la tierra de Egipto 70 personas. 70 personas. Con toda la familia de José llegan casi a un promedio de 75, ¿no? Pero 70 personas vinieron, hermanos, para vivir en la tierra de Gosén, en lo mejor de la tierra de Egipto. Y nota algo, hermanos. Entraron 70 personas y salieron aproximadamente 2 millones de personas de Egipto. ¿Te puedes imaginar, hermano, qué gran salida? 2 millones de personas. Hermanos, eso es verdad, algo increíble, cómo se habían multiplicado los israelitas, ¿no? Muy bien. Continuando entonces, podemos ver, hermanos, otro dato más. Israel estuvo en la tierra de Egipto 430 años, en cumplimiento a una profecía que Dios le había dado a Abraham en Génesis capítulo 15, 13. Vamos a leer para poder saber un poco de historia y así poder tener datos precisos que nos ayuden a poder aprender mejor los principios que hay en este libro. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Hermano, ningún acontecimiento sucede sin que Dios lo haya planificado.
Amén. Aunque los hombres piensen que están haciendo sus planes, Dios tiene un plan y un plan perfecto. Así que, hermanos, Dios ya había dicho a Abraham que iban a estar 400 años en una tierra que ellos no conocían todavía, y ahora sabemos que es Egipto, y que ahí iban a ser esclavos. Entonces vemos, hermanos, que las profecías de la palabra de Dios siempre se cumplen. Muy bien, en los versículos del 8 al 16 de Éxodo encontraremos algunas cosas más que nos ayudarán a ver otros datos que nos permitirán ver principios que hoy vivimos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un país entra un nuevo gobernante? Leamos versículo 8, capítulo 1 de Éxodo, versículo 8 hasta el 16, hay que leerlo ya para saber. Dice, entrando, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto, dice, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que también, dice que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, lo cual los obligaron con rigor. Los obligaron con rigor. Hermanos, este es el dato que quiero resaltar. Dice, se levantó otro rey que no conocía a José. Hermano, aquí empieza algo que vamos a temblar de seguro. Cada vez que entra un nuevo rey, siempre hay cambios. Y cambios, hermanos, inesperados. Vamos a ver cuáles son esos cambios que este nuevo rey, este nuevo faraón de Egipto, que no conocía a José, porque ya habían muerto los hermanos, toda esa descendencia ya no estaba, y se había levantado un faraón nuevo que estaba gobernando ahora, y mira qué hace este hombre. El faraón y el cambio. Hermanos, veremos su lógica, su temor, su autocracia, su plan malvado. Hermano, uno de los grandes problemas que el mundo aqueja es, hermano, que cuando entra un gobernante, muchas veces entra con gran expectativa, pero en realidad, hermanos, es triste decirlo, pero vienen con un plan, ni siquiera el plan de ellos, sino un plan ya ordenado para que ese país se gobierne de esa manera. ¿Cuál era la lógica? Mira lo que dice. Versículo 9 dice, la palabra de Dios. He aquí dice que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este rey dijo, este faraón dijo, es más fuerte que nosotros. Su lógica le llevó a entender que en número este pueblo estaba creciendo tanto que ya le daba algo, temor. Versículo 10.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Su temor era dos cosas. Uno, que cuando tuvieran guerra, ellos se unieran a sus enemigos y pelearían contra ellos. Pero segundo miedo era, hermanos, que ya no tendrían como esclavos a ellos y entonces no habría quien trabaje. Y eso no le convenía a él. Y entonces, hermano, no solo, hermanos, este hombre está pensando, este hombre está lleno de temor, sino que ahora viene la autocracia. ¿Qué es la autocracia? Hermanos, la autocracia es simplemente, hermanos, un gobierno autoritario. Es un gobierno que no respeta nada, hace lo que quiere. Ese gobierno está entrando en marcha en el tiempo de los hijos de Israel. Y dice el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los, dice, molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, lo cual los obligaban con rigor. Hermano, mira, hermanos, la autocracia. Mira, hermanos, cómo este gobernante no solo viene como un gran pensador, no solo muestra sus temores, sino este va a ser, hermano, un dictador. Un dictador que no le va a interesar nada y va a oprimir en gran manera al pueblo de Israel. Pero ahí no queda este gobierno de este faraón, sino este hombre que representa al diablo, hermanos, tiene un plan malvado. Siempre, hermanos, hay un plan malvado. Mira lo que dice el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Ese era su plan. Ocultamente querían matar a los hijos de Israel porque se estaban aumentando mucho, mucha gente. ¿No se da cuenta, hermano? Es lo mismo que hoy dicen. Hay mucha sobrepoblación. Tenemos que eliminar gente. Hermano, este plan no es nuevo. Lo que hoy el nuevo orden mundial, con todas las artimañas que tienen, no es nuevo, hermano. Esto ya se veía en el tiempo de Moisés cuando entran a Egipto. Así que el plan no es, como dice, nuevo, es viejo, sino ahora, como dice, hay los nuevos adelantos, las nuevas tecnologías que de seguro han cambiado en esa área, pero el plan siempre ha sido el mismo. Continuemos, hermanos. Tenemos aquí en este libro entonces, en estos versículos 12 al 14, realidades que nos pueden ayudar a ver cuál es el método del maligno, cuál es el método satánico. Mira, ¿cómo es su método? Dice, oprimieron a los hijos de Israel. Oprimieron en gran manera. ¿Qué es oprimir? Es no dejarte en paz. Es tenerte, como dice, abrumado por mucho trabajo, donde no te dejan ni respirar. Es lo mismo que sucede hoy en el sistema. Muchos hijos de Dios sufren las injusticias,
oprimen a los cristianos, hermanos, que también trabajan en alguna empresa. Dice, les hicieron servir con dureza. Esto, hermano, también nos hace ver, hermanos, que el trabajo que hoy dan, hermano, es duro, no es nada fácil. Hermano, por ellos, capaz que quiera que trabajes 24 horas sin dormir. También dice, amargaron su vida con mucha servidumbre. Eso, hermano, es lo mismo. Hoy día hay mucha injusticia. ¿Cuánta gente sufre las injusticias, hermanos, en el mundo? Y en verdad, y eso hace que mucha gente se sienta amargado por un gobierno, hermanos, que es injusto. Un gobierno donde el mal prevalece y la injusticia prevalece, hermanos, sin ningún, como dice, sentimiento, ni resentimiento, ni conciencia. Como dice la Biblia, sus conciencias están cauterizadas. Y nota, dicen, y los obligan. Es lo mismo. Hoy, hermano, esto es en todo lugar. Muchos hermanos tienen que estar sujetos, hermanos, a las obligaciones que ellos dan, aunque tú no estés de acuerdo. Ellos dicen que tienes que hacer eso y lo tienes que hacer, y si no, te amenazan que te van a botar o sacar. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Moisés, cuando entraron a Egipto, hermanos, cuando estaban en Egipto, y eso es pues el método que el enemigo tiene, hermanos, en el mundo. Continuemos y podemos ver esta realidad cuando Dios nos dice en su palabra en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué vino el ladrón? Dice, ¿para qué? Uno, para hurtar, matar y destruir. Ese plan sigue hasta ahora y ese es su objetivo. Quieren lograrlo, hermanos. Solo la gracia de Dios nos puede sostener y guardar contra todas estas, como dice, acechanzas del enemigo. Continuando, hermanos, podemos ver algo entonces. El diablo tiene esclavizado a los hombres sin Cristo con cargas pesadas. El mundo, hermano, está esclavizado. Antes que usted y yo vengamos a Cristo, estábamos esclavizados. Hoy el enemigo tiene esclavizado a mucha gente con muchas cargas pesadas. Estas cargas son, hermanos, el alcohol, las drogas, la pornografía, sexo ilícito y diversos placeres. Con ello los tiene pues esclavizados para que estén adormecidos sin darse cuenta que están atrapados en sus garras, están pues siendo esclavos del faraón. Esta, hermanos, era nuestra condición antes de venir a Cristo. Nosotros también éramos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, fuimos libertados de este dominio que tenía sobre nosotros el pecado, el mundo, el maligno, ¿no? Hoy, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros hemos sido liberados de ese tiempo. Así que no olvidemos, hermanos, que esto era nuestra condición. Por eso debemos darle gracias a Dios, porque Él nos ha liberado, hermanos, del poder del mal. Leamos, por favor, el libro de Romanos capítulo 6, donde encontraremos principios que nos hacen recordar de nuestra condición y cuál es ahora nuestra condición en Cristo Jesús. Cómo debe ser ahora una vida en Cristo Jesús y cómo era nuestra condición
antes de venir a Cristo. Mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así dice ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, presenten ahora su cuerpo a la justicia. Hermanos, hay dos clases de obediencia. La obediencia que se da al pecado y la obediencia que se da a la justicia. Nadie me puede decir, no, yo no obedezco a nadie, yo soy libre. No, mi amigo, no, mi hermano, no, mi hermana. Usted está siendo un siervo o del pecado o de la justicia. Usted está esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Y yo te recomiendo, si tú no tienes a Jesús, ser esclavo de la justicia es mucho mejor, porque todo lo que Dios nos da es santo, bueno, justo. Ninguno de ellos es mal, todo es bueno. Por ello hay dos clases de obediencia. Algunos están obedeciendo al pecado y algunos están obedeciendo a la justicia. En el libro de Romanos 6:19 resalta algo. ¿Qué dice? 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, como antes presentabas tu cuerpo para presentar a la inmundicia, a la iniquidad, ahora, dice, preséntalo en santificación para servir a la justicia, para servir a la justicia. Dice, preséntate para santificación, para servir a la justicia. Por tanto, por lo que ya se enseñó, ya usted ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Ahora ya usted no sirve al pecado, ya no le obedece al pecado. Ahora usted debe presentarse para santificación, para servir a la justicia. Lea por favor un texto que nos ayudará a poder tener mejor entendimiento de nuestra condición antes de Cristo y, hermano, cómo era esa vida y cómo andábamos sin poder defendernos o escapar de ello, porque el pecado nos dominaba, no podíamos vencer. Pero cuando Cristo nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa, hoy tenemos libertad y por ello Dios dice, ahora sírvame,
Alábame, glorifícame, haz mi voluntad, obedézcame. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Espiritualmente todos estábamos muertos. Solo cuando Cristo nos salvó, nos dio de su Espíritu, dio vida a nuestro espíritu y ahora sí podemos relacionarnos con Dios, a lo que antes no podía hacerlo. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente? El sistema, el modelo de este mundo. Abrazábamos, nos deleitábamos en esa vida, siguiendo esa corriente. ¿Qué más dice? Conforme al príncipe de este mundo, le obedecíamos al maligno. No sabíamos que lo hacíamos, pero era así porque este sistema está gobernado por el maligno. ¿Qué más dice? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, hermano. Toda persona que no puede buscar a Dios, hay un espíritu que los gobierna. Por eso, hermano, solo cuando un hombre viene a Cristo, esos espíritus que lo gobiernan salen de su vida y el Espíritu Santo viene a morar en su vida para que esa persona ahora tenga poder sobre el pecado y pueda escuchar a Dios y pueda obedecerle. ¿Qué más dice este texto de Efesios? Dice, en los cuales nosotros en otro tiempo vivíamos esclavizados. ¿Cómo era nuestra esclavitud? Dice, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo, cuando yo no estaba en Cristo, yo hacía lo que mi carne, como dice, quería. No me interesaba nada, vivía, como dice, perdidamente, haciendo lo que mi carne quería. 2 dice, haciendo la voluntad de los pensamientos. Hermano, el hombre sin Cristo no tiene, pues, como dice, un freno. Si en su mente viene algo, lo hace y no le interesa si es bueno o malo, si le va a ayudar o si le va a bendecir, simplemente actúa, hermanos. Y así éramos antes de venir a Cristo. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira. Muy bien, hermanos, nuestro enemigo, el diablo, también buscará a los hijos de Dios esclavizarlos. Él, hermanos, sabe que ya estamos en Cristo. Sabe que Cristo Jesús hoy es nuestro Señor y ahora nadie le puede arrebatar de sus manos. Pero el enemigo dice, ya sé esto, así que quiero esclavizarlo por medio de lo que yo tengo. Hermanos, el enemigo tiene un sistema que lo presentó en el huerto del Edén, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo presentó a nuestro Señor Jesús,
Lo mismo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hoy en día también nos presenta a nosotros lo mismo. Todas las tentaciones que tenemos aquí, hermano, se dan en estas tres áreas. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y sabes, hermano, el enemigo, ¿sabes qué dice? Dice que nosotros somos ociosos. Que nosotros estamos alabando a Dios porque nosotros tenemos todo el tiempo. Y por eso es que mucha gente dice, esos son ociosos, por eso paran ahí en la iglesia, alabando, cantando. Esos son ociosos. En cambio nosotros somos trabajadores, no tenemos tiempo para esas cosas. Esa mentalidad, esa filosofía ya estaba en el Éxodo. Ya estaba, hermanos, en el tiempo de Moisés. Lo mismo que hoy piensan, hermanos, cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, cuando nos congregamos, cuando leemos la Biblia, oramos, la gente dice, esos son unos ociosos, no hacen nada, hermano, porque para ellos adorar, servir a Dios es pues para ociosos. Leamos por favor esto en el libro de Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5 dice la escritura. Éxodo capítulo 5 dice la escritura. Capítulo 5 de Éxodo, versículo 8 y 9 dice. ¿Lo tienen? Dice. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hablan así, piensan así, porque están ociosos. 17 dice, y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Hermano, el mundo no ve que usted adora a Dios. El mundo ve a ociosos que adoran a Dios. Eso no ha cambiado. Mucha gente, hermanos, dice, yo tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para eso. Esos son para aquellos que no tienen nada que hacer. No es así, hermano. Los que conocemos a Dios sabemos, hermanos, que Dios es digno. Que no solo le demos un día, sino que todos los días le demos a Él, porque de Él son todas las cosas y por Él somos lo que somos, y gracias a Él, hermanos, tenemos todas las bendiciones, y aun cuando fallamos, la misericordia de Dios está con nosotros. Y en 1 de Juan 12, capítulo 2, 15 y 17 dice, hermanos, que no debemos amar al mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no pertenece al Padre, sino del mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y 1 Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno. Así que, hermanos, hay un espíritu, hermanos, del mal que gobierna este mundo. Así que usted va a encontrar aquí opresión. Usted va a encontrar aquí, hermanos, que mucha gente va a estar en contra de tu fe y que se va a reír de tu fe y se va a burlar de tu fe. Mucha gente, hermano, tú no eres agradable ante ellos, más bien eres la escoria. Y eso el Señor ya nos avisó. Por eso, hermano, cuando usted anda en el temor a Dios, usted no será muy querido por la gente. ¿Por qué? Porque tú eres una amenaza, porque la vida que tú vives es una vida que a ellos les molesta, porque ellos hacen lo malo y tú no. Y eso ellos no quieren. Quieren que todos estén metidos en su misma, como dice, maldad. Hermano, por eso ser cristiano, hermanos, en este mundo es duro. Y por eso el Señor nos ha dicho, hijos, ustedes no son de este mundo. Su verdadera patria está en los cielos. Aquí tendremos aflicción.
Entonces, hermanos, podemos ver que la palabra de Dios es bastante explícita en poder enseñarnos. Ahora, entonces, hermano, el enemigo tiene un plan. Este plan va en tres áreas. El enemigo que representa al faraón, hermano, su plan es oprimir, su plan es ocultismo y su plan es destrucción. Opresión, hermanos, él no quiere que usted sea feliz. Él no quiere que el hombre disfrute de la vida abundante. Él quiere que tú pierdas tu gozo, tu paz. Él quiere quitarte, robarte. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, dice, para robar y destruir. Así que su plan es oprimirte, hacerte, como dice, la vida imposible. Como cristianos a veces nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque el mundo no aprecia a los cristianos. Los que aprecian son, hermanos, pocos, la mayoría, hermanos, cuando escuchan. Peor si dices que eres un pastor. Yo como pastor a veces me presento y les digo, ¿usted a qué se dedica? Y yo le digo, soy pastor. Ah, pastor, ¿no? Ya, como dice, con menosprecio. Y eso es natural. Yo sé ello, pero también sé que hay personas que saben que aquellos que viven la vida cristiana son bendecidos y en verdad es una vida agradable a los ojos de Dios. Su segundo plan, hermano, es el ocultismo. Usted no vaya a pensar, hermano, que el enemigo trabaja en lo visible. Todo lo que hace es oculto, lleno de engaño, lleno de mentira. Por ello, hermano, no se sorprenda que lo que hoy estamos enfrentando, hermano, hay mucha mentira, mucho engaño, mucha maldad. En todo punto lo que le veas. Hermano, Dios nos guarde y tenga misericordia. El ocultismo viene desde las películas, hermano, los videojuegos, la tecnología, las revistas, los libros, la moda, juegos, en toda forma, hermano, entre el ocultismo y, hermano, y en muchos casos todavía ya es visible hoy en día hasta hermanos, la adivinación, hermano, la cartomancia, la quiromancia, hermanos, el curanderismo. Hoy día, hermano, se llaman ellos parapsicólogos, se han puesto hasta su nombre, son parapsicólogos, hermano, nada de psicólogos tienen, hermano, hermanos, son siervos del enemigo. Y el ocultismo, hermano, es para que no te des cuenta, hermano, que en verdad hay trampa en cada cosa que están haciendo. Todo lo que usted ve en el mundo, hermano, es con trampa. Si usted piensa que está en un mundo que quiere tu bien, no, mi hermano. Este mundo es anti Dios. Nosotros estamos aquí, hermanos, por un tiempo, hasta que todos, dice, hermanos, los que han sido escogidos por salvación, para salvación, vengan, y entonces el Señor, hermanos, nos llevará a su presencia. Su siguiente plan es la destrucción. Las guerras, los virus, hermanos, enfermedades, hermanos, hambres. Hermano, el enemigo no quiere que el hombre disfrute. No quiere que el hombre, hermanos, tenga gozo, tenga paz. No quiere que goce de esa vida abundante que Cristo da. Mucha gente, hermano, está oprimida, hermanos, engañada. Y hermanos, muchos de ellos ya han sido destruidos y a muchos está destruyendo y ellos mismos se destruyen a sí mismos. Oh, mi hermano, en verdad el libro de Éxodo nos revela cosas que ya, hermanos, podemos ver en este tiempo. Hermanos, el nuevo orden mundial tiene una agenda llamada 2030. Y si usted, hermano, vaya a YouTube, investigue cómo es ese plan. Hermano, te vas a sorprender, hermanos, que ese plan a la vista es bonito, pero detrás de ello, hermanos, hay mucha maldad
Y así que, hermano, te digo en el amor del Señor, estas cosas que estamos viendo no es nuevo. En el Éxodo ya veíamos, hermanos, cómo trabaja el enemigo. Por eso el Señor nos dice, hermanos, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él nos da una esperanza. Juan capítulo 16, 33. Juan capítulo 16, 33 dice la palabra del Señor. Juan 33 o 16, 33 dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta aquí, hermano, es nuestra primera lección. La próxima sesión estudiaremos, hermanos, la siguiente lección en Egipto. Y hablaremos de Cifra y Fuga. Que Dios me lo bendiga, hermanos, que Dios me lo fortalezca, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros para seguir fiel al Señor. Y a pesar, hermanos, que sabemos que el enemigo está en actividad detrás de todos los planes, que el Señor, hermano, tenga compasión y misericordia de nosotros y reprenda al enemigo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, glorioso Dios, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a aprender, Padre, siempre tu palabra y a estar conscientes, Señor, que a veces los hechos en la historia son los mismos hechos en el presente, con diferente vestido, con distinta forma, pero es el mismo plan que se ha usado desde antes. Ayúdanos, Padre, a estar fortalecidos en tu gracia y ayúdanos a serte fiel, Padre, y a perseverar en tus caminos. Con tu gracia y poder lo podemos hacer y pedimos, Padre, tu completa protección, Señor, para nuestra familia, para mi esposa, mis hijas, mi hijo, Señor, para tu iglesia, mis hermanos. Sosténnos, Padre. Tú eres Dios. Tú tienes autoridad en el cielo y en la tierra, y la sangre de Jesucristo tiene poder, Señor, contra todo espíritu del mal. Tu gracia, Señor, nos guarde, nos proteja, porque en ti confiamos y esperamos, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.